Luego de esa introducción a funciones lambdas, que básicamente es una de las tantas formas que ofrece AWS de ejecutar cómputo en la nube, bien podría ser con instancias EC2. Hagan de cuenta que serían como servidores corriendo 24/7 o el tiempo que las configuren para correr. Como vimos con Lambda, es como cómputo que corren solamente en el momento que se necesita, se prende, realmente ya, como vimos, descarga todos los archivos que necesiten para la ejecución de su lógica, ejecuta el código, la mantiene viva durante cierto tiempo, eso es lo que le llaman como el cold start, ese como tiempo inicial que tarda en configurar como la Lambda. Y si no es llamada de nuevo como en cierto tiempo, digamos que la AWS la apaga o la mata esperando un nuevo evento. Gracias. Ahí se escuchaba como... Lo que vamos a ver un poco es un caso de uso, el cual me sirvió como de ejemplo para probar como la misma lógica, pero con diferentes runtimes de funciones Lambda. Luego un poco la arquitectura que usé, un poco una introducción acerca de ROS, aunque probablemente ya aquí muchos han escuchado del lenguaje. La explicación del experimento como tal y los resultados por cada uno de los runtimes y comparativas. Entonces, el caso de uso que usé... perdón, cuando desmutean la sala, acá se escucha como con eco. El caso de uso es de una aseguradora médica. No usé datos reales de pacientes, sino data sintética, pero hagan de cuenta que es equivalente a la data real. Como sabrán las aseguradoras médicas, cuando ustedes pagan como una anualidad o en la empresa en la que trabajan, pagan como un fee anual, más tienen que pagar un coseguro, etcétera. Ellas son las más interesadas, más que el paciente como tal, de optimizar costos, porque a ellas cada hospital les ofrece diferentes costos, materiales, cuánto cuesta la hospitalización de un paciente, como que el meter incluso ciertos materiales o para una cirugía le llaman como un descorche y tienen como ciertos costos asociados. Entonces, créanme que las aseguradoras son las más interesadas en optimizar los costos. Para ello, hay como ciertos reportes que recolectan de cada vez que un paciente entra a un hospital, y más o menos la arquitectura en AWS se vería de esta manera. Tendríamos inicialmente, se recopilan como en logs que se resumen en archivos CSV que son gigantes, los cuales se almacenan en buckets de CSV. Cada vez que se guarda un nuevo archivo, hagan de cuenta que a lo mejor llegaron un reporte de 1000 o 1 millón de pacientes que ingresaron a diferentes hospitales por diferentes enfermedades y con diferentes tratamientos. Eso dispara una función lambda, que va a ser la que vamos a usar para el análisis. Se calculan con base a esos historiales de pacientes anteriores, como el promedio de estos pacientes que ingresaron a estos hospitales para este tratamiento tardaron tanto tiempo en recuperarse, y el tratamiento más habitual de ese hospital para esa enfermedad es medicamento, en otro es cirugía, en otro a lo mejor es terapia. Más o menos los archivos que son como reportes históricos se ven de esta manera. Tienen solamente 5 columnas, una es el hospital, otra es como el diagnóstico del paciente, la siguiente es el tratamiento que el hospital ofreció, y el tiempo de recuperación de ese paciente en días. Entonces, lo que vamos a poder ver es que si comparamos la información por hospital, por diagnóstico y por tratamiento, podríamos calcular un promedio de cuánto tiempo tarda un paciente en recuperarse y el tratamiento más común que un hospital ofrece para ciertos tratamientos. De esa manera, las aseguradoras pueden ver, pues cuando un paciente se enferma de
no sé, diabetes, por decir algo, pues me sale más barato mandarlo al hospital A, o me sale más barato mandarlo al hospital B. Pero que en el hospital A el tratamiento que ofrecen es el medicamento, no sé, X, y este paciente en particular es, qué sé yo, alérgico, pues aunque ese es el más rápido y más económico, no me sirve para ese paciente en particular. Entonces, con base a la data histórica, me puedo escoger el segundo hospital más barato para la aseguradora. Cuando se guarda y se recopila como toda esta información en DynamoDB al final, más o menos esto es lo que tendríamos. Básicamente que para un hospital bajo un diagnóstico se obtiene como el tratamiento más común, que es la última columna, porque realmente puede haber un hospital para el mismo diagnóstico, para un paciente le manda una cosa, pero para otro paciente le manda otra cosa. Entonces se calcula el tratamiento como más común y el tiempo de recuperación en promedio. Entonces ahí es cuando está de menor a mayor, por las agrupaciones de hospital y diagnóstico o enfermedad. Y podemos ver de bueno, si no lo mando al primer hospital que es como el más barato, entonces a lo mejor lo mando al segundo más rápido de recuperación. Entre menos tiempo gasten ustedes en un hospital, más barato para la aseguradora es. Un poco acerca de Ross, el cangrejito que verán también en mi playera es Ferris, es la mascota, así como en Go tenemos a Gopher y en Node.js creo que sacaron una tortuguita con un cohete que creo que casi nadie lo ubica. Acá tenemos a la mascota de Ferris. Ross, para los que no saben, nació, no es como un lenguaje, es nuevo relativamente versus otros lenguajes, pero realmente tiene, yo creo que como unos 10 años más o menos. En productivo, digamos, como lanzado para consumo de todos, realmente fue como a partir de 2015-2016, cuando salió como la primera versión como que se pudiera usar de manera libre. Nació en Mozilla, o quienes hacen como el navegador tan famoso Firefox, que no le gana, digo, ahorita está medio opacado por Chrome, pero de ahí nació. Curiosamente nació porque digamos, quien lo creó estaba teniendo problemas, o eso narra, esa es la fábula. El ascensor de su edificio se dañó y según lo que cuentan, se dio cuenta que era por un error de memoria. Probablemente estaba programado, creo que con C++ o C#, y lo que él dijo es, esto no puede ocurrir, como que se frustró y dijo que debería haber una forma mejor de trabajar, o sea, de programar, sin que recayera tanto en el programador los errores de memoria. Para ello, Ross ocupa diferentes estrategias. Una son como reglas que le llamamos las reglas de ownership, que es como, digamos que se le asocia a una variable que le pertenece, como más bien a una posición de memoria, se le asocia una variable y es como que ella es la dueña. Ninguna otra variable como que puede ocupar o utilizar esa posición de memoria. Hay formas de que se compartan, pero el lenguaje tiene mecanismos que te protegen de precisamente esos errores de memoria. Y las otras son las reglas del borrow checker, es parte del compilador y es como el que todo el tiempo te va a estar castigando cada vez que cometas un error. Tu código no va a compilar ni siquiera si no cumples con esas reglas. En cuanto a interoperabilidad, ROS es como muy, digamos, amistoso, podríamos decirlo, con otros lenguajes. En la diapositiva podemos ver solo algunos de los lenguajes o herramientas con los cuales se puede comunicar entre sí. Es decir, que podemos, no sé si ven el primer icono de Postgres, no sé si algunos han utilizado esta base de datos, podemos ejecutar ROS dentro de Postgres, sí. Existe una extensión que se llama ROS, de hecho AWS la tiene habilitada en RDS. Entonces, hay algunos experimentos en los cuales pueden crear funciones para consumir en sus queries de base de datos que hacen que sea hasta el triple de rápido una ejecución de un procedimiento en Postgres. Igual ocurre para nosotros el lenguaje de herramientas, para Python,
existe Polars en lugar de Pandas, que es una librería muy conocida. Para WebAssembly, de hecho, hay frameworks similares a React, con los cuales pueden correr como en el front, o sea, como en el navegador, pero hecho bajo Rust. Y así, o sea, de alguna manera se puede comunicar con C, con JavaScript, TypeScript, Node.js, Go, R, Java y otras herramientas que, o sea, cada vez esto va como aumentando. Luego de esta introducción, un poco de la explicación del experimento. Vamos a tener diferentes runtimes para las lambdas. Una es con Python, la otra es Python con Rust, digamos que es un híbrido. La siguiente es Node.js puro y Node.js con Rust, que es otro híbrido. Y por último, Rust puro. Entonces vamos a tener 5 diferentes tipos de lambdas o con 5 diferentes runtimes. Y para la data, de nuevo, usé data sintética, usé digamos que un archivo pequeño, un archivo grande, un archivo con solamente 10.000 filas y el otro archivo con 1.000.000 de filas. Vamos a ver la comparativa en cuanto a tiempos de ejecución, costos y como consumo de memoria para cada uno de estos casos. Entonces, de entrada, el análisis del cold start, esto es para el archivo de 1.000.000 de filas. Podemos ya ver, si uno de primero tenemos a Python con pandas, que es, digamos que sería como Python con una librería que está hecha en Python también. El solo cold start, o sea, ni siquiera la lógica se ha ejecutado y ya le tomó aproximadamente 3 segundos, solamente en como levantar todas las librerías que necesita. El siguiente es Python, pero ya le agregamos una librería que está hecha en Rust, que se llama Polars. Es como muy similar, o es como el, digamos, el reemplazo de Pandas hecho en Rust, pero lo puedes consumir como si fuera cualquier paquete o dependencia de Python. De hecho, también se puede usar en Node.js. Si vemos el cold start, ya bajó casi a la mitad. La siguiente es Node.js 1. En ese momento, esto fue en octubre del año pasado, utilicé la versión 20, daba por la 22. Tendré que volver a poner como los experimentos para ver qué tanto mejoró o no. Pero podemos ver que bajó de 3 segundos a 447 milisegundos sobre el cold start. Si le añadimos a Node.js Rust, esto es un runtime experimental que sacó de AWS que se llama LLDP, es Low Latency Runtime. Hagan de cuenta que es correr Node.js, pero con Rust, en vez de con C, que es lo que hace normalmente Node.js con el motor de V8 y la librería de LeafV. Aquí lo estamos corriendo con Rust. Y por último, Rust puro, pues si se dan cuenta es muchísima la diferencia contra Python o contra Node.js normal. A la final, esto ni siquiera es tiempo de su lógica, o sea, esto es solamente el levantar la mera lambda. Esta no es una gráfica de los resultados, solamente es para explicar. La herramienta que utilicé para sacar las gráficas se llama AWS Lambda Power to Me. Aquí hay una presentación que luego les compartiremos. Está el link donde lo pueden usar, es open source. Simplemente eso les levanta como un stack en su cuenta de AWS y le pueden indicar qué lambda quieren probar, con qué configuraciones de memoria. Y lo que vamos a ver en el eje X es memoria RAM, como asignado a la lambda. Empieza desde 128 megas, 256, 512, 1 giga, giga y medio más o menos. Y por último, más o menos 3 gigas, no son exactos los números, pero son 3.008 megabytes. En el eje Y, del lado izquierdo, vamos a ver tiempo de ejecución en milisegundos y del lado derecho vamos a ver costos, ya en dineros, en dólares, por cada ejecución. Entonces, empecemos con Python. Ahí, ¿cómo creen que les va a ir a Python? Entonces, vamos a comparar Python solito, Python con pandas, contra Python con polars. El resultado del experimento para el archivo de 1.000.000 de filas, esto es en porcentajes, polars contra pandas. Podemos ver que con 256 megas de memoria ya,
o sea, como añadirle ROS o usar horas es más o menos un 81, casi 82% más rápido. Por ende, también va a ser más barato. A medida que tenemos memoria, lo que estamos viendo es que la gráfica va bajando. Eso lo que significa es bajando hasta más o menos un 73, casi 74%. Quiere decir que por más que aumentemos memoria, Python solo nunca va a llegar a ser tan eficiente y tan barato como si le añadimos ROS a la ecuación, que es usar polars. Preguntan ¿por qué hay como un pico que de repente cuando llega de 512 a 1 giga, como que vuelve y sube? En las lambdas sucede algo muy curioso que es, tú le puedes asignar memoria, pero no CPU. Y AWS, dependiendo de la memoria que le asignes, y también dependiendo como que tu lambda en el momento justo en la que la levanta, él la está levantando como en contenedores compartidos con muchos clientes. Internamente están aisladas porque el tema de seguridad es muy importante, pero realmente lo que intentan es balancear la carga de que tienes lambdas, algunos clientes tienen lambdas con ROS, otros con Go, otros con Python, como que intenta balancear las cargas y no puedes tú como controlar del todo el comportamiento a nivel de CPU. O sea, puede que en un momento le asignes 1 giga y sabes que te damos un core, como una unidad de CPU. Pero a lo mejor en 2 horas la volviste a levantar con 1 giga también y ya no te asignó un core, te pudo haber asignado menos o más. Entonces, no puedes realmente controlar qué tanta CPU te va a asignar. Si puedes aumentar la memoria y te van a asignar más CPU, eso sí de seguro. Lo que creo que sí en general, cuando empiezas con los mínimos de memoria, como 128, 256, creo que te asignan medio core, o sea, ni siquiera un core. Para el ejercicio del archivo más pequeño, que solamente tiene 10.000 filas, vemos un comportamiento de derecho bastante rápido. Pero lo curioso es, si se dan cuenta, los valores de porcentajes, en el caso anterior, para el archivo que era mucho más grande, los porcentajes iniciaban de 81, 82%, hasta un 73% más o menos. Acá estamos hablando de valores de diferencia mucho más pequeña. Empieza más o menos con un 7, 8%, y el mínimo, o sea, de hecho en algún momento se acerca casi a 0, un 3%. Es decir que podemos ver que depende mucho de su caso de uso. Y eso es algo que voy a estar como repitiendo y vamos a estar viendo a lo largo de las diferentes gráficas. Depende mucho de su caso de uso si vale la pena o no agregarle ROS. Podemos ver que si vamos a necesitar procesar muchos como archivos muy grandes, definitivamente vale la pena. Si mi caso de uso es que es como archivos o data como más pequeña, la verdad es que aquí no valdría mucho la pena. Si eso les implica un costo a nivel de experiencia de desarrollador, de que, ¿sabes qué? Mis desarrolladores no saben mucho ROS, les va a tomar más tiempo, pues tienen que analizar su caso de uso. Esto es como un resumen. Podemos ver que Python con solamente 256 megas de RAM, esto es como el tiempo de ejecución, lo que tarda, el costo por cada ejecución, y más o menos es un 82% más rápido y además más barato. Esto si lo ven como una sola lambda que se ejecuta, pues sí, es muy poquito el costo o si no se ejecuta mucho. Pero ya cuando estamos hablando de procesos o de microservicios en los cuales estamos ejecutando lambdas, no sé, 1.000, 1.000.000 de veces por mes, ya cuando multiplican esto por 1.000 o por 1.000.000, ya empieza a contar. Además que no van a tener seguramente una sola lambda, van a tener múltiples lambdas en Python, en Node.js, en ROS, en Go, no sé. Entonces, cuando ya esto escala, es cuando ese 82% puede ser la diferencia de que una cuenta mensual de AWS de $100,000 la bajamos a, no sé, 20 y tantos mil dólares. Entonces,
De nuevo, depende de su caso de uso. Ahora vamos a ver cómo les va a Node.js. Vamos a usar Node.js puro y este runtime experimental que se llama LDRT. Para el caso de 1.000.000 de filas, vemos justo lo contrario. Quizás no se alcanza a ver abajo, pero dice el porcentaje en el que Node.js es más rápido que LDRT. Aquí pasó justo lo contrario. Acá Node.js puro es más eficiente que si le agregamos Rust a la ecuación. Tiene un porqué, ya les voy a explicar. Para el caso de 10.000 filas, sucede algo similar al caso de Python. Los porcentajes bajan. Node.js sigue puro, sigue siendo mejor que si le agregamos Rust, pero ya en menor medida. Esto es un poco como el resumen de cada uno. Node.js puro con solamente 256 megas de RAM. Para el caso del archivo como 1.000.000 de filas es hasta 77% más rápido y 82% más barato. Si le agregamos también para Node.js puro, pero para el archivo pequeño, es solamente un 36% más rápido, pero un 48% más barato. Entonces, en este caso, diríamos, bueno, pero ¿por qué si Rust se supone que es mucho más rápido? Por dos limitaciones que tiene ese runtime en particular. Cuando AWS hizo ese runtime, lo simplificó y quitó cosas que dijo, saben que esto probablemente no lo vamos a ocupar para lambdas hechas pensadas para escribirlas en JavaScript o en Node.js, pero que por debajo se ejecuta Rust. Lo hicieron pensando para ejecuciones muy pequeñas, no que tardaran tanto. Si se dan cuenta, el caso de uso es leer un archivo de CSV gigante donde la data casi que luce igual y se ejecuta la misma operación. Sacar promedios no es más que sumar como que todos los acumulados y luego dividir por el total. Y en este runtime en particular quitaron dos cosas. Una es el Just-in-Time Compilation de Node.js, que lo que hace es optimizar precisamente operaciones que se repiten igual. Al quitarlo, pues ya perdió esa ventaja. La otra limitación es que también quitaron el soporte para los streams en los SDK de AWS. La forma como en Node.js o Python yo leía el archivo de CSV desde el bucket de S3 era usando streams. Pero como acá no lo pudo hacer, lo que hice fue como un hack, un workaround. El SDK de S3 permite especificar a partir de qué byte quieres leer un archivo. Digamos que se asemeja a lo que sería un stream, pero tiene un overhead o un costo adicional porque cada vez que quiero hacerlo, tengo que hacer un nuevo llamado a la API o al SDK de S3. No se comporta como un stream real de que abro una sola conexión y empiezo a consumir la data. Acá no, acá lo que me tocó hacer como hack, digamos, ya que no soporta streams, es que le pego al SDK de S3, leo cierta cantidad de bytes, los proceso y le vuelvo a pegar otra vez como al SDK. Es decir, que cada vez tengo que volver a abrir una nueva conexión. Y eso es lo que explica el por qué, para este caso de uso en particular, donde el procesamiento o la función que se ejecuta en cuanto a la lógica del negocio es la misma y se repite, no vale la pena. Pero aquí les comparto el link de un blog post de alguien más. Acá sale un mensaje y no deja ver el nombre, pero bueno, aquí está el link. Lo que esta persona hizo fue estudiar otros casos de uso, también usando Node.js puro contra LDRT. Y lo que encontré es que a nivel de call stats, la verdad es que sí impacta mucho. O sea, en su caso de uso en particular, de 1700 milisegundos con Node.js puro, usando el runtime de LDRT, bajó a 450 milisegundos. Es decir, 3 veces casi. Es más rápido y más barato. Pero una vez que pasa esta etapa de call start, la verdad es que no vale tanto la pena. Es decir,
De nuevo, depende de su caso de uso. Si su caso de uso son lambdas que solo eventualmente se ejecutan, no sé, un par de veces al día, o lo tienen con un cron job que se ejecuta, ¿sabes qué? Cada noche a las 8 p.m. se ejecuta la lambda. Sí vale mucho la pena. O sea, van a tener cold starts sí o sí. Si es algo que es una API donde está conectado un frontend y todo el tiempo hay un cliente como pegándole, pues la verdad es que solamente el primer cliente se va a dar cuenta y todos los demás no van como a obtener ese beneficio de utilizar ROS. Entonces, de nuevo, tienen que hacer un análisis de su caso de uso para saber si vale la pena o no el sobrecosto de añadir ROS. Por último, el caso de uso, o más bien la lambda de ROS sola, pero no podía analizar ROS contra ROS. Entonces lo que hice fue analizar ROS contra la mejor de las versiones anteriores. En este caso analicé ROS contra Polars, bien Python con Polars. Y aquí sí que podemos ver que definitivamente ROS es mucho más rápido que Polars. Ya solo con 256 GB de memoria en un 63%. Y de ahí, no sé si se acuerdan de las gráficas anteriores, iban como que descendiendo, es decir, que a medida que teníamos memoria, la diferencia de lo que tan mejor era se iba como bajando, iban siendo más parecidas. Acá ocurre justo lo contrario. Digo, de nuevo, depende mucho el comportamiento de la memoria que le asignas, la CPU que le asignan, y eso va a afectar un poco. Pero en definitiva, a medida que tenemos memoria, el ROS le va a ir ganando cada vez más a Python. Y ROS contra la mejor versión de Node.js, ahí sí que Node.js se comporta un poco mejor que Python. Y si bien va creciendo, nunca se iguala. O sea, si se dan cuenta, más o menos llega con un 47, 48%. Es decir, que ROS necesita 50% menos tiempo y menos recursos para hacer la misma labor que lo que hace una lambda de Node.js pura. Es decir, que ROS puede llegar a ser el doble de rápido que Node.js. Esto es un poco la gráfica, si ya la abren con la herramienta. De hecho, podemos ver aquí como en vivo el análisis. Si apagamos las gráficas de costo para que se analice un poco mejor. Aquí estamos viendo en rojo la gráfica del tiempo de ejecución de Node.js y en amarillo la de ROS. Podemos ver que solo con la mínima configuración de memoria que le puse, realmente se puede, la mínima es 128, pero las hice desde 256. Con ROS le tomaba poquito menos de 6 segundos, son 6 milisegundos acá. Con Node.js le toma más o menos casi 16 segundos. Entonces podemos ver que la diferencia es muy grande. Y sí sucede, a diferencia de contra Python, que a medida que añadimos memoria, vamos a poder leer como estamos leyendo archivos de CSVs en streams, lo que va a hacer es que va a guardar esa información en memoria o va a poder guardar en memoria más información del archivo. Entonces, ahí ya no hay como tanta ganancia, pero vemos que Node.js nunca, por más que añadimos hasta 5000 megas de memoria, que es la última, como los últimos 2 puntos, le gana o lo iguala siquiera. Y entre más memoria añadamos, mayor va a ser el costo. Eso lo podemos ver con las otras dos gráficas. Estas gráficas son de costo. Entonces, en azul está Node.js y en verde está la de ROS. Podemos ver que a medida que añadimos memoria, el costo va aumentando por cada ejecución y pues, claramente se ve que ROS todo el tiempo es más barato que Node.js. Algo curioso que encontré también es que comparé la mejor de Python con la mejor de Node.js, es decir, que comparé Python con Polars o Python con ROS, por decirlo así, contra Node.js puro,
Y si se dan cuenta, las gráficas se parecen mucho. Si bien al final difieren en temas de costos, al comienzo el tiempo de ejecución aunque le digamos que entre más memoria le añadimos, no se diferencian demasiado. Y esto de lo que podemos concluir de esto es que podemos hacer que Python sea casi tan performant como Node.js si le añadimos Rust. Y digo, de verdad, Python, que es de los lenguajes un poco más lentos que hay. Entonces, y a Node.js lo han optimizado mucho. Entonces, el solo hecho de añadirle Rust, podríamos tener como tiempos de ejecución y costos muy parecidos a los de Node.js. ¿Por qué aumenta el tiempo de invocación cuando le das un... Porque agrega aumenta el tiempo de invocación cuando le das no disminuye. Bueno, si estás viendo la línea verde formada por la gráfica de los... Estas son las de tiempo de ejecución. Ah. Las otras son de costo, como de dinero. Sí. Eso es como en resumen un poco como el análisis de las diferentes lambdas que ejecuté. Ahora como un extra, que esto es un análisis de AWS del 2022, esta gráfica, si no me equivoco, es del 2019, la han ido actualizando pero muy poquito, pero ya desde antes AWS se había dado cuenta que Rust tenía un performance y un consumo de energía eléctrica muy parecido al de lenguaje C de lo más rápido que tenemos. A diferencia de Python, que por ejemplo está casi que de penúltimo, solamente le gana PER. Y aquí podemos ver, por ejemplo, lenguajes como Java, también está Go, C#, JavaScript, TypeScript, PHP. Entonces, si lo quieren ver de otra manera, otro beneficio de utilizar Rust es que vamos a consumir menos energía eléctrica en los servidores y por ende podríamos tener aplicaciones un poco más verdes, sobre todo, por ejemplo, ahorita con el aumento por el consumo de energía eléctrica debido a como el boom de soluciones de AI que consumen tanta energía eléctrica. Esto también podría ser, digo, no va a ser que sean súper verdes, pero sí va a disminuir el consumo de energía eléctrica. Y bueno, si Rust es tan maravilloso, ¿por qué no usamos todos Rust? En palabras de mismo AWS, un ingeniero experimentado, digamos senior, le toma, teniendo un mentor, o sea, alguien ya experto en Rust, entre 3 a 6 meses en volverse productivo con el lenguaje. El lenguaje está muy agradable, la verdad. Todo el tiempo el compilador te corrige e incluso los errores que tiene el compilador suelen ser de mucha ayuda, suelen ser muy explícitos de, oye, esto no va así, cámbialo mejor por esto otro. Pero sí toma tiempo aprenderlo, no es como un lenguaje que puedas aprender de un par de videos de YouTube.